Constructora inmobiliaria de La Rosa. 7:34 minutos de la mañana. Y ahora presentamos en la mañana latina nuestro entrevistado del día. 7:34 minutos de la mañana. A Damián, si nos está escuchando, que se lo tomamos prestado y no se lo vamos a coger. Al arquitecto Jim Hernández está con nosotros y agradecemos que se haya sacrificado un poquito, porque Jim tempranito hace su habitual caminata y prepara su desayuno y después viene a Ramos de Olivo los jueves, pero hoy se lo cogimos prestado a Ramos de Olivo para que venga a hablar un poquito sobre la situación de Bonao, de algunos puntos que queremos tratar. Primero, buenos días. Buenos días, Félix, buenos días, Israel, Sandy, buenos días. Ahorita no te lo doy, pues ya está saludado. Ya está saludado y a todo ese público que lo sigue a ustedes en la mañana latina. Así es. Jim, una primera pregunta. Bonao, visualizándolo hacia atrás, no hacia adelante, ¿cómo tú visualizas a Bonao 20 o 25 años atrás? ¿Y qué nos espera? Porque en ese tiempo, yo no sé, tú como arquitecto, que si me puedes decir qué gran desarrollo como pueblo hemos tenido. Mira, Bonao, yéndonos más atrás de los 20 años que tú dices, en toda su historia, ustedes recuerdan que Bonao fue el cuarto poblado que se formó aquí en la isla. Y desde ahí, que era un poblado que lo tenían, era para el tránsito del norte a sur, pernoctar, después fueron áreas de ganado, y hasta después ya la era republicana, después de la independencia, Bonao seguía siendo, era un puñado de vivienda. Aquí habían, en los años 20, 30, aquí no llegaban a 8,000 personas los habitantes, es decir, era una comunidad muy pequeña. Bonao, después del 30, con la llegada de Trujillo y su hermano que vino a Petán, fue cuando se iniciaron los primeros signos de desarrollo de la ciudad. Tú puedes ver la avenida La Mercedes, la Doctor Columna, tenemos la Altagracia. ¿Cuál es la avenida La Mercedes? La Mercedes, la calle Nueva. Lo que tú dijiste avenida. Bueno, te estoy hablando porque ese era el nombre con que originalmente la calle Nueva. Se le llamaba Calle Nueva. Lo que pasa es que ese proyecto quedó truncado. Era como la circunvalación de la ciudad de Bonao. Calle Nueva con Padre Fantino, Altagracia y la avenida Doctor Columna. Que la avenida Doctor Columna, en ese entonces todavía, quizá todavía no, pero fue la única vía que tenía este país con un eje institucional. Usted tenía el ayuntamiento, usted tenía el hospital, usted tenía la escuela varón y hembra, porque en los años 60 hacia atrás la escuela estaba dividida, y te tenía la normal, que es el liceo. Elías Rodríguez. Tú te haces un recorrido mental a los pueblos que tú conoces de aquí, de este país, y lo mismo a los oyentes, y ustedes no encontrarán una avenida que tenga esa característica. Porque tú sabes que los dictadores tienen muchas cosas malas, pero de las buenas que tienen es que a ellos les gustan las cosas buenas. Y hacer las cosas que se vean grandes, que sean ostentosas y bien hechas. Usted busca la historia de todos los dictadores y eso lo caracteriza a ellos. Si se hace una construcción, tiene que ser monumental. Que se hacen dejan un sello de por vida. Dejan un sello de por vida. Eso así como la palmita. En la época era su símbolo de poder. Lo mismo que el Palacio Nacional. Exacto, como cada dictador tiene un símbolo que deja. El Hitler era sus obeliscos, que son elementos rígidos. Los romanos también llegaron a usarlo como símbolo de poder. Así cada dictador tiene su símbolo. Te digo esto y me voy más atrás de los 20 años, porque ha sido la única etapa de la historia nuestra como pueblo de que hubo indicios de que se iba a desarrollar. Los barrios que desarrollaron en esa época, tenemos mejoramiento social, y es de los barrios que tiene la calle más amplia que tiene la ciudad.
Después los otros barrios que se han desarrollado te hacen la calle de 5 metros porque le da puro al que lo Aquí hay uno que no tiene 5 metros. Aquí hay muchos barrios que no tienen 5 metros. La Toña Díaz, ¿cuántas tiene? ¿Y quién sabe? Son un callejón. Y la calle Pero tú te pones a ver los terrenos que Petán como para no usar una palabra, le usurpó a los Mercedes, donde iba a desarrollar, que fue otro barrio que quedó también truncado, con casas más económicas, iba a desarrollar un barrio para la clase mucho más baja, que fue el barrio Prosperidad. Tú caminas la Prosperidad por cualquiera de sus calles, son la 16 es ancha. Todas. Y tú te pones las interiores, la 16, la México. Es cierto. Entonces, porque eran, sí, ellos eran dictadores, hacían muchas cosas malas, mataban gente. Sí, pero cuando hacían un y ese era el barrio. La calle del Prosperidad son anchas. El primer barrio marginado que íbamos a tener en la ciudad. Pero ahí después viene la caída de Trujillo y eso no se pudo fraguar, si no se pudo concluir. Eran visionarios. Eran visionarios, las cosas les gustaban porque siempre se iban a Francia, a Europa a ver y querían copiar porque querían igualarse, aunque somos islitas bananeras, pero en eso ellos querían igualarse. Pero después de ahí, Bonao, al igual no solo Bonao, todas las ciudades de este país han ido creciendo a merced de forma desorganizada. Tú te pones a ver Bonao. Entonces, perdón, Petán, guardando la diferencia, hay que decir que tuvo más visión de todo lo que ha pasado después de... bueno, vamos a decir que sí. Claro, en cuanto a urbanismo. Sí, no, y a desarrollo, porque tú te pones a ver que después de eso... Las infraestructuras. Toda la infraestructura que hicieron. Tú que eres arquitecto, por ejemplo, el casino del Yuna. Bueno, el casino del Yuna se hizo, fue a principios del siglo pasado. Bueno, pero está bien. Es decir, Petán lo que hizo fue que como no lo la sociedad de Bonao no lo admitió en el casino como miembro. Le hizo el country club. Entonces le hizo el country club. Sí. Pero el country club está ahí. El country club está ahí. Y te voy a decir una cosa. Pero déjame decirte que es una edificación. También. Te estoy diciendo. Que estuvo bien. Las escuelas también. Las escuelas. Tuve el hospital de seguro, los mismos bomberos, las 3 casitas que habían junto con el edificio Fantino frente al parque, que están ahí. Pero tú tomas las casitas que se hicieron, que creo que queda una en la Isabela Católica, que creo que queda una de asbesto cemento. Las otras fueron remodelando. Pero tú te ves la avenida Isabela Católica, es una avenida de 4 vías, con una isleta en el medio. Pero también la que aquí en la Padre Villini, que supuestamente los artistas estaban ahí cuando venían. También. Donde está el colegio de periodistas y todas acá. Lo que pasa es que ya esas calles estaban hechas cuando llegó Petán. Aquí la primera calle que Bonao tiene como calle a desarrollarse fue la San Antonio, la calle más antigua que nosotros tenemos. ¿La San Antonio? La San Antonio. Y después se fueron anexando. La San Antonio es ancha. Es ancha, pero que esa tuvo mucho antes de Petán. Petán desarrolla el mejoramiento social como un barrio para los maestros y los funcionarios públicos. Lo mismo que el edificio Fantino fue un edificio que se hizo para alojar las oficinas del Estado, y las 3 casas adyacentes que se le hicieron ahí, las 3 casitas, eran para los funcionarios que iban a trabajar ahí. Si ya los funcionarios altos. Donde estaba la boda del Yuna, que ahora está la biblioteca, ahí hay como 4 o 5 casitas que eran donde pernoctaban los artistas y los que trabajaban ahí, que eran fuera de Bonao. Lo que pasa es que cuando se construyó ¿cómo se llama esto? La boda del Yuna, todavía el cemento, las construcciones de cemento no eran tan populares. Agiliza eso, y donde tiene el mayor impacto en los años 50, final del 40, principios 50, después que pasa el ciclón San Zenón, que prácticamente devastó el país, pero claro, lo tenía que devastar porque eran casas de madera y así. Claro. Ahí fue que Trujillo subió. Ahí es que Trujillo sube. Lo que pasa es que el hormigón a nivel mundial todavía no era tan conocido. Era conocido ya en Europa, pero no usado. Pero no usado porque la técnica que había que mezclarlo, así, eran técnicas que había que aprenderla y traer los equipos, que poco a poco ya se fueron trayendo, pero ya en el 50 cuando tiene el boom. Y por eso tú ves que la mayoría de las edificaciones que aquí hizo Petán en hormigón iniciaron del 48, 49 hacia adelante. Y más después que en el 55, cuando Trujillo hizo la Feria de la Paz del Mundo Libre,
que se hizo en 3 meses, se diseñó, se construyó y todo en hormigón y de ahí en adelante todo lo que se construyó, todo lo construyó el Estado era en hormigón. Los puentes eran en hierro porque era la técnica más usual de ese momento. Pero volviendo a Bonao, el puente, el de la Duarte el puente viejo, como le llamamos. Es decir, volviendo a nuestro pueblo. Sí, pero una preguntita que yo he escuchado. Es cierto que dicen, no sé hasta dónde eso está sustentado, que por ejemplo, el casino del Junior era para una élite. Sí, la clase alta de Bonao. Exactamente. Sí. Y 1912 se construyó. Y las queridas de Petán, Sí. las mujeres de la gente, su entorno, Su entorno. no podían, No, porque era un lugar de la élite. Y ahí iban con su esposa y su Sí, claro. Hicieron el Bonao Country Club Sí, para ese tipo de para gente. ese tipo de eventos. Es así. Sí, lo que pasa es que como a Petán no lo aceptaron, él, si tú recuerdas esa calle donde está el banco, la casa donde está el Banco Popular, esa casa perteneció a una hermana de la esposa de Petán. Frente al casino. Frente al Sí, casino. donde Donde está el Banco Popular. Donde está el Banco Popular. Que que un esa- tiempo quedó una galería ahí, quedó Sí. abandonada la casa y Sí, claro. Y ahí ahí yo estuvo lo la recuerdo. cooperativa un Yo lo tiempo. recuerdo. la cooperativa eso. tuvo un Sí, tiempo. sí, Entonces, sí. ¿qué pasa? Que ahí era donde Petán, cuando conoció a Canda, era que Petán comía gallina con Candita. Y yo creo que hablé, no en este programa, pero en otro programa, cómo se inicia el parque y cómo se desarrolla el parque. ¿Cómo se inicia el parque? El parque, ahí en esa esquina, vamos a hablar, imagínense el parque dividido en 4, es una manzana, ustedes lo dividen en 4. El cuarto de esos 4 pedazos que queda frente al casino, en diagonal a la casa donde está el Banco Popular, que estaba la casa ahí, en ese cuadrante, ahí había una cancha de jugar voleibol. Okay. No existía la cancha del casino. Esa tierra de la cancha del casino donde están los bomberos, eso pertenecía a la familia de los Maicas. Donde están haciendo una construcción frente a la Plaza de la Cultura. Sí, la tienda que estaba ahí. Ah, ok, ya, sí, frente ya. a la iglesia. Exacto. Oh, ya. Esa tierra Ah. pertenecían a ellos. Pero frente a los bomberos vivía la familia Maica ahí. Frente a los bomberos en el otro cuadrante. En el otro Había una cuadrante, tiendecita donde ahí. está el parque ahora, Donde está el parque ahora. Sí, la casa quedaba frente al terreno de los de bomberos. los bomberos. Donde están los bomberos y Ya. la cancha del casino. Oh. Ahí vivía la familia Maica. Petán cuando llega a enamorado ahí, estamos hablando de 1936, 37. Tú no habías nacido, Sandy. Sandy estaba casi a punto. Resulta que, como es lo que jugaban voleibol, los muchachos de ahí, pantaloncitos cortos sin franela, Ujú. a Petán le chocó que estaban estos hombres casi desnudos jugando frente a la casa de la novia. Y hay vivo de eso. Y no creo que haya vivo. ¿Qué resulta? Imagínate. Que él averigua quién es el dueño de esa De esos tierra terrenos. para comprársela y hacerle un jardín a su amada. Aleluya. Compra el pedazo de tierra, hace un jardín. Pero se encuentra que en Bonao el primer parque que había fue el Parquecito Colón. Ya. Pero el Lo que Parquecito llamaban Colón... parquecito de la delicia. No, No, donde está la Plaza de la Cultura. Donde ¿dónde está la plaza. Ya, sí. Parque Colón, donde El está Parque la plaza. Colón, Sí. ustedes recuerdan que los españoles, donde quiera que iban, hacían su iglesia Y un parque. y una plaza. Por eso en la catedral, el Tiene Parque Colón y la catedral. Y la catedral. Aquí era la iglesia. ¿Ah? Sí, desafío se jugaba ahí. Eso se Después jugaba, del- se después jugaba de- desafío de- después que después del parque. después que se hizo un parquecito infantil, Sí, sí. que lo hizo Falcon Bridge y el Club de León en los años 70. Resulta que también ahí en la iglesia la gente de más poder económico lo enterraban o dentro de la iglesia o cerca de la iglesia, Pero en la vieja, en la vieja, Sí. que era de madera, que era de madera, donde está la plaza. donde está la Plaza de la Porque la Cultura. otra iglesia Aquí de la había- Ahí cuando se estaba ahí haciendo... cementerio. no había cementerio. No, el cementerio sí pero- estaba en pero- la San Antonio, pero se entraba por... No, en la Padre Villini. Sí, digo el de la Padre Villini, De la pero Padre Villini. la San Antonio, que es la primera calle, terminaba en el cementerio. Todavía termina en el No, cementerio. termina en el ahí es que cementerio. Termina en el Sí. cementerio. Sí. Cuando se abre ¿cómo se llama? La Padre Villini, Ajá. entonces le ponen el frente Al cementerio, pero. al cementerio por la Padre Villini. Ok. Pero te estamos hablando
de que ya en la iglesia se habían enterrado, en los predios, algunos padres, curas, sacerdotes y alguna gente. En la iglesia vieja. En la iglesia vieja, por eso cuando se está haciendo las excavaciones para construir el museo, Sí. se encontraron unos osamentas ahí que eran de esa época. Ya en el 50, 49-50, es cuando Trujillo, Petán decide eliminar la iglesia de madera, Y construir una nueva. comprar el terreno, creo que era de los Adames, donde está la iglesia, y construir la iglesia. Los de San Adames que Antonio. tenían una panadería. Una panadería, Ahí estaba frente. Pedrito, estaba Sí, Pedro y Frente donde está la Plaza de la Cultura. Titi Adame. Sí, papá sí, de mi, sí. uno de mis mejores amigos. Que ahí, Hola. ahí cuando jugaban desafío, ese era un problema porque la pelota caía. Caían allá. Sí. Resulta entonces que Petán entonces decide comprar los maicas para hacer el parque. Por eso ustedes ven que el parque tiene la glorieta que no está en el centro, diciendo de 16 de agosto a la Duarte, la glorieta no está en el centro, está más hacia la 16 de agosto. Aunque esté en el centro, entre el medio de Mella e Independencia. Y ahí sí está en el centro. Pero si tú divides el parque entre Duarte y 16, mitad, la glorieta te queda Más para la 16. más para la 16. Sí, así Y es. el parque se han hecho intervenciones. Bueno, Petán le hizo 3. Oh, Porque Petán compra primero una esquina y hace el jardín. Después compra el otro pedazo. O sea, van 5 al parque. Después Falconbrí, después Guillermo y después Alberto. Guillermo fue cuando. Falconbrí fue cuando Guillermo. No, Falconbrí fue en el 74, 75. Pregunta que cuál fue, si sabe cuál fue el primer síndico de Bonao. El síndico, bueno, si fue en la época de cosas, fue Davidito Vargas. Si fue en la época de Trujillo. De Trujillo. Sí. Ok. Después de ir para atrás, no sé quiénes han sido los síndicos. Pero Davidito Vargas no, Davidito Lentita. Tiene que ser como tataranieto de ese señor. Para los nietos de... Claro, no. El hijo, tú dices el hijo de Gladys. De Gladys No, Quinito. imposible, un muchachito. Pues sí, pero pasaron muchísimos síndicos, había uno apellido Batista, fueron muchos. Sí. Pero está hablando de la época de Trujillo hacia atrás. Cuando éramos una Una demarcación aldea. de la Realmente de era la una Vega. aldea. Era una aldea. No, sí, Bonao claro. era una aldea. Sí. Estamos hablando Porque de Bonao hasta el 1930, Bonao no llegaba a 5,000 habitantes. Ya. 1930. Así que... Entonces, la principal calle era la Duarte. Por ahí era que todo No, el mundo la cruzaba. Duarte se hace principal cuando la conectan directamente porque era un camino que... Con los arroces. No, con Santiago. O sea, cuando la convierten en la vía que conecta al Cibao. Cuando la convierten en la vía que conecta al Cibao, que ya por ahí había mucho tránsito, que es donde los famosos chinos se mudan. Ujú. Ahí donde están los chinos todavía, creo que... No, ahora mismo Y estamos... por, eso era- y por eso el Bonao. y por eso el refrán de que hasta los chinos no lo sabían, porque imagínate, un tránsito Era de la Santiago a la capital era un día entero. Eran las Sí, paradas. sí. Entonces era la parada Oficial. obligatoria. Entonces, más o menos, ¿en qué año empezaron los chinos a llegar a Bonao? Es que hubo los primeros chinos que llegaron aquí. Trujillo, ¿sabes que Trujillo acogía? Los países siempre donde había problemas acogía a inmigrantes. Ahí está la comunidad Judía. judía de Sosúa. Sí. Sí. Pero tenemos una comunidad española en Constanza. Ujú. Tenemos, es decir, eso los españoles lo acogió cuando la Guerra Civil de España, 1935, 36, 37. Pero también aquí hubo una migración de turcos que vinieron también cuando se comenzaron esas guerras por allá, por el oriente, porque Trujillo acogía, porque como persona iletrada pero muy hábil, él pensaba que esa gente lo que traían era tecnología. ¿Y por qué no acogió haitianos? Porque con Haití Porque ya es no un le problema. traía tecnología. Lo que pasa es que Haití es un problema ya político. a otro nivel. Es otro Ok. nivel porque te acuerdas que los haitianos nos ocuparon 22 años. Ujú. Sí. Y son como quien dice nuestros enemigos naturales. Aunque en la práctica ahora no es así. Pero los haitianos, si vamos allá, nosotros
prácticamente, mira lo que pasó con los dos muchachos, Sí, con los muchachos que todavía están secuestrados. secuestrados. Y la gente que ha muerto, ingenieros que han matado, camioneros que han secuestrado, que han matado. Okay. Dale. Vamos, buen día. Buenos días, Félix. José Cruz García. Mira, yo quiero aportar algo al ingeniero o arquitecto que está ahí. Que todavía estando Petán aquí, la mayoría de casas eran de Yagua y de Tabre Palma. Y después de Petán empezaron a hacer casas de clavó aquí. Y la primera calle con asfalto era la Duarte, que se iba a Santiago y se iba a la capital. Y después la Mercedes. Y Trujillo entraba por la General Cabral, por la que va por el cementerio, y caía aquí al partido. Ahí al partido caía Trujillo. Y por ahí mismo se iba por la Doctor Columna a la capital, Trujillo. Ok. Sí, pues gracias. Bueno. Pero Gracias. él dice, yo no sé, porque él dice... El clavó, Sí, pero lo que ¿era de asfalto o de cemento? Era de asfalto. No, lo que pasa es que... La Duarte. Pues acuérdate que la autopista Duarte en una ocasión no era de asfalto. La autopista Duarte que es lo que llaman ahora la autopista vieja, se hizo en cemento entera en época de Y Trujillo. tenía rayitas. No, lo que pasa es que cuando tú tiras concreto, tú no puedes tirar un tramo muy largo porque hay una fuerza de tracción que cuando el cemento se va secando, se cuartea, entonces te lo hacen y te lo ponen en módulo. Ya. Para que esa junta que se va a formar ahí, seas tú como profesional que decida dónde van, no que el concreto decida hacer el cuartear por donde quiera. Entonces se hacen en bloques y esos bloques se rellenaban con un petróleo, con una mezcla ahí para que uniera y como es goma se pudiera... Qué bien. Otra llamada. Buen día. Muy buenos días para todos. Primeramente quiero hacer un aporte y felicitar al arquitecto porque dignifica la clase de los profesionales en la provincia, Monseñor Noel. Le habla el ingeniero Francisco Contreras, fiel oyente de este espacio. Gracias, Francisco. Bien, entonces quería hacer el aporte con relación a los extranjeros que llegaron aquí, y fue a partir de la Segunda Guerra Mundial que Trujillo le da asilo a todos los extranjeros. Llegaron libaneses, llegaron españoles, llegaron varios franceses, llegaron también chinos, que vieron esta isla como un punto de equilibrio. Y es como Trujillo, sabiamente, como dice el arquitecto, le da asilo para que ellos vengan a aportar a este país. Muchas gracias. Bien. Sí, eso es así, pero antes de la Segunda Guerra Mundial... Sí, para que no se te vaya la idea. Sí, antes de la Segunda Guerra Mundial ya había libaneses aquí y también había muchos chinos. Okay. Porque la ópera tiene, ¿cuántos años? Fueron unos libaneses que la fundaron y fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo que la fuga de los españoles fue cuando la Guerra Civil Española, que Trujillo acogió muchos españoles. Y los judíos fue después de la Segunda Guerra Mundial y desarrollaron la industria de vacuna, de ganado, de salami, toda esa cuestión. Okay. Entonces la de la persona que dijo de la llamada del clavo. Sí. Del clavo, sí, el clavo es una madera, tiene ese nombre de clavo, era con que sean las casas, pero el clavo llega aquí con la llegada del estilo arquitectónico victoriano, que era que utilizaba la madera de esa forma. Eso comienza a llegar a principios del siglo pasado. ¿Y dónde todavía se mantienen ese estilo? Se mantienen Santiago, Sánchez, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, que eran los puertos donde llegaban mercancía a este país, y que donde llega de Europa, se dice el estilo victoriano porque fue con la reina Victoria cuando se desarrolló ese estilo arquitectónico. Okay. Y como hay muchas islas del Caribe que pertenecen a la corona inglesa, ese estilo se exportó a esa colonia, y esos como digo, maestros de ese tipo de obra vinieron aquí al país, ingresaron por San Pedro, por Puerto Plata, por Sánchez, llegaron a La Vega, llegaron a Santiago y también llegaron aquí. Aquí se quedó uno viviendo, apellido Van der Poel, que fue que
construyó casi la mayoría de las casas con estilo victoriano que habían aquí, o con indicios, porque no eran victorianas puras. Y con ese estilo es que entra la madera, como dicen, clavó, o esa forma de la madera de pino con la forma que tiene, como clavó, le conocen el nombre comúnmente. Pero aquí la madera que usaba era pino cerrado, liso, tabla de pino. Tabla de pino. El clavo entra con un estilo arquitectónico que llega al Caribe y del Caribe conecta con República Dominicana a través de los cocolos. Pudiéramos decir, Jim, que con relación aquí, para entrar con esta parte, por ejemplo, Aboná, Sí. que 50 años, estamos hablando de la década del 70. El 1970, marzo. Se puede decir que ellos fueron los no sé si los pioneros en empezar, porque creo que Mira, organizaron lo que pasa era que hacer o otra parte. El señor dice que todavía después de Trujillo habían casas de Yagua. y cosas. Claro, porque éramos una comunidad pobre. Ahora, lo que construyó Petán no lo hizo de tabla de clavón ni nada de eso. Lo construyó concreto. de concreto. Sí. Lo que, después del 48, 49 en adelante. Porque antes de ahí, la casa de Petán, donde vivía él, en la 16 de agosto, que todavía es un solar que estaba Frente a abandonado, Claro. frente a Claro, ahí había una casa de clavó estilo victoriano neta, pura, que fueron de las casas que se destruyeron. Wow. Porque aquí cuando cayeron los Trujillos, se destruyó Pero todo. Petán vivía ahí, Ahí era que vivía Petán. Claro, Petán vivía ahí, frente a Claro. Ahí. frente a Claro. Pero ya esa casa... No, solo desbarataron No, se lo desbarataron. cuando el famoso pillaje, después de la caída de Eso duró mucho de tiempo. Trujillo, abandonado el solar. Abandonado, sí. Eso pertenecía al Estado y no sé cómo después cayó en manos privadas, pero porque supone que la tierra del Estado, para tú conseguirla, tiene que ser a través Pero ahí de... edificaron un edificio. Un pero lo han edificio, dejado, sí, lo han claro. pero Está abandonado ahí. Está abandonado también, sí. Pues sí, Petán llega al país, aquí lo que se construía era con madera, tabla de pino y roble, de las que aserraban aquí porque hay un aserradero en todos los sitios. El clavo llega, como digo, después que entra el estilo victoriano. Pero después de los 48, 50, que comienza a usarse el hormigón y el bloque de hormigón, entonces ya las casas comienzan a hacerse de ese material. Pero ¿quiénes las hacen? La gente que tiene dinero. Porque que el pobre no te podía construir una casa de concreto. No, como todavía hay gente que hacen casa de hojalata y hacen casa de cartón, Sí. porque no pueden construirla. Bueno, Entonces el hormigón coge su auge. Todavía aquí en los años 70 se construyeron en madera. Algunos ricos, salvo algunas excepciones, hacían su casa en bloque. Después se puso de moda poner la casa a nivel de ventana de bloque. Mitad bloque y mitad madera. Claro. Sí. Porque la madera que se podría era la que le tenía más contacto con agua. Que era la de abajo y te la subían a nivel de ventana. Ya. Y después eso se fue variando y después te ponían que era la galería que te la techaban de concreto y el resto a dos aguas. Sí. Pero ya es difícil que una gente te construya una casa para techártela de zinc si tiene el dinero para ponerle un plato. Porque piensa en dos cosas. El zinc hay que cambiarlo cada cierto tiempo. cada cierto tiempo. Pero el plato te da la opción a otro solar. A otro, sí, exacto. Y es así que la gente piensa. Jim, hemos estado hablando de la parte histórica de cómo se ha ido desarrollando Bonao, pero en esta actualidad, En esta actualidad. ¿cómo tú ves el crecimiento poblacional? ¿Cómo está el orden? Muy desorganizado. Muy desorganizado. Sí, claro. Desorganizado. Es que, pero no es Bonao. Que incluso yo he estado viendo donde hay se están construyendo residenciales, que es venta de solar y se están creciendo como residencial, que las calles son estrechas. Porque es que fíjate que quieren pasa. aprovechar el solar lo más que se puede. Perdón, Jim, dice el hermano de Gabriel que ahí en la le decían como en la Isabela Católica que le llamaban las 10 casitas. Que era Las 10 casitas, que era sí, el claro. diabesto. Diabeto Cemento, sí. Eso fue lo que yo dije originalmente. Ah, sí, que no. Sí. Bueno, ok. Que creo que queda una todavía, intacta. Ay, Creo. Cuando he cruzado por ahí, creo que queda una intacta porque la fueron, inclusive después una campaña de que la Beto. Bueno, Jim, tú vas a tener que volver al programa. La gente está motivada, que hay gente que está nostálgico, que tú has mencionado nombres como los Maíca y otro tipo de nombres, y que interesante. Que yo con el parque no terminé porque cuando ya la Duarte se convierte, volviendo atrás, cuando la Duarte se convierte en la vía que conecta el norte con el sur, del lado de la Duarte había una familia que tenía yo tengo todo eso anotado, que yo cuando estuve diseñando la remodelación del parque hice investigaciones.
en la esquina de la Duarte del parque frente al VHD, allá había una ferretería. Y frente al cine quedaba la casa del dueño de esa ferretería. Frente a los chinos vivía uno que le decían el extranjero. Y había una familia apellido Dominechi. Y Petán le compra a toda esa gente porque el parque entonces él quería que llegara hasta la Duarte para que los viajeros cuando cruzaran por Bonao vieran el parque. Sí, que vieran esa obra que él tenía ahí. Pero ya él tenía la mitad del parque hecha, la mitad que está hacia el 16 de agosto con su glorieta hecha que la hizo Van der Poel. Ese migrante cocolo de una de las islas, que fue que la construyó. Y en el país creo que solamente quedan 2 glorietas con esa característica, que es la de Baní y la de Bonao. Sí, después todo cualquier otro pueblo, las glorietas son un diseño diferente a este, que era un domo, porque en la glorieta se hacían las retretas los domingos, la banda de música tocaban, pero la música era sin micrófono, todos los instrumentos eran acústicos. Sí, claro, entonces, ¿cómo tú conseguías la amplificación con ese domo? Que te hace la resonancia. Te hace la resonancia y te servía de amplificación. De amplificación, sí. Jim, ¿y qué se puede hacer con las palomas en el parque? Porque la paloma es un problema. Mira, la paloma es un problema. Pero perdón, que tenemos una llamadita, Sandy. Vamos a una llamadita. Buen día. ¿Aló? Buen día la llamada. Hello. Sí, dígame. Hello, ¿me escucha? Sí, que sea breve, por favor. Dile a Ricky que sea breve, buenos por favor. días, Dios me le bendiga. Primeramente felicitamos a este gran arquitecto que tenemos, ese orgullo de Bonao, José Eufemio Hernández, no conocido como Jim. Muchas gracias, Rafaelito. Te felicito. Y primeramente, quiero decirle que este arquitecto que tienen ahí conmigo porque nosotros fue a escribir a la universidad. Así mismo es lo primero. Nos fuimos, nos dio el pasaje para irlo a inscribir, nos fuimos de bola para acá. Es un orgullo para él. Así mismo estaban hablando algo, dígame, motivado, que estaban diciendo algo referente a las calles de Bonao, de que las primeras calles habían sido la Duarte y esta calle y la calle Nueva. Las primeras calles que se asfaltaron en el pueblo de Bonao, las primeras, estuvo la Duarte, estuvo la Eugenio María de Hostos. La calle Nueva no fue la primera, el barrio de los americanos fue lo primero que se salió en el pueblo de Bonao, el barrio de los americanos, que lo hicieron los americanos aquí. Luego la Aniana Vargas fue de los primeros. Y Jim puede hablar de testimonio de esa área ahí del Parque Duarte, porque se escribió ahí de los Requitos de Bonao. Se escribió ahí frente a frente al casino, donde estuvo la historia más fuerte de Bonao, la tragedia más fuerte, que fue cuando se mataron la gente de los Trujillo ahí frente a la casa de Jim, frente al casino. Está el Banco Popular. Fue la historia más fuerte de Bonao, cuando por primera vez se mataron 3 o 4 personas en el pueblo de Bonao. Dios le bendiga, bendiciones para todos y que tengan feliz día. Gracias, Richie. Gracias, Rafaelito. Gracias. Yo creo que la parte creo interesante, porque Jim tiene mucho conocimiento del Bonao de antes. A través de yo quiero hacer una aclaración. Por eso se escribe la historia, para que los que no la vivimos podamos narrarla como Jim lo está haciendo. Jim debería de escribir un libro histórico. Al arquitecto Jim Hernández lo traímos con la intención de que nos hable un poquito sobre el Bonao actual. Y no hemos llegado a ese tema todavía. Pero para no... vamos a hablar de eso ahora un rato, antes de que se termine el programa. ¿Tú no quieres volver el jueves para hablar del Bonao de ahora? Se ríe, dice Jim. Otra vez me va a sacrificar. Sí, porque estamos haciendo una historia del Bonao de antes, pero sería bueno hablar un poquito pasa es que del Bonao de ahora. Sí, pero oye, fíjate qué pasa. Para tú saber hacia dónde vas, tú tienes que saber de dónde vienes. Entonces tenemos que abordar el Bonao anterior, el Bonao antiguo, para saber cómo se van dando las cosas. El Bonao tuvo, después que pasaron los Trujillo, esa década fue prácticamente perdida. Luego de los Trujillos. Sí, luego de los Trujillos. Eso, Bonao no tuvo ningún tipo ni de desarrollo ni nada después de los Trujillos. Vino saqueo y de todo. El saqueo fue recién la ida de los Trujillos. Sí. ¿Qué pasa? Cuando llega Falcon Bridge Dominicana a la zona, es cuando Bonao experimenta otro salto. Pero yo creo que tú no me creo que no me terminaste lo de Abonao, porque entró la llamada. Lo que pasa es que no llegaste a terminarme lo que te pregunté con relación al reparto Yuna. Pero eso inicia. Fíjate que Abonao inicia en el 70 cuando Falcon Bridge inicia aquí. Falcon Bridge inició en 69.
a desarrollar sus planes y su planta. Y por eso el barrio de los gringos. El barrio de los gringos son pero que ahí, ahí nunca ha vivido un gringo. Porque para nosotros los dominicanos, todo el que habla un idioma extraño y tiene los ojos azules es gringo. Sí. ¿Tú entiendes? Por ahí los que vienen eran canadienses, habían de cualquier nación menos gringo. Estadounidense. Sí, pero tú hay que montar un avión extranjero. Es gringo. Buen día. Sí. Buenos días. Sí, adelante. Sí, muchísimas gracias. Un oyente, José Robles, de este lado. Sí. Buenos días a ustedes, los prominentes productores de La Mañana Latina, y buenos días a esa gran profusión de oyentes. Sí, quiero hacer un pequeño aporte brevemente, porque yo sé que el tiempo ya está sobre ustedes. En cuanto a esa reseña histórica que ustedes están haciendo sobre los migrantes, hay una frase muy popular que el arquitecto no le explicó muy bien, y es sobre los chinos de Bonao, y sobre la frase esa de que eso lo saben hasta los chinos. Y era que en esa época los chinos siempre han sido comerciantes y era un punto de encuentro de viajantes y de personas, parroquianos que iban a su negocio. Entonces ustedes saben que en la época de Petán no se podía estar comentando de política abiertamente. Entonces, de una forma soterrada, la gente comentaba, los parroquianos que iban a su negocio. Entonces, en baja voz, ellos hablaban. Entonces le preguntaban a los chinos: Chino, ¿y qué tú sabes sobre la situación política que se está viviendo? Entonces los chinos comentaban: Chino no sabe nada, Chino no sabe nada. Ok, gracias y buenos días. Pues gracias. Buen día. Pues sí, volviendo a... Ajá, ok. Frente al La banco, casona grande que está frente al Banco de Reserva, que sí, cuando pues. se hizo. Que es donde está ahora un taller de... Donde de estaba el banquería. supermercado Pero Martínez. Eso era de los Martínez, estaba el supermercado de los Martínez. creo todavía. ¿Es de ellos? Creo que de ellos No todavía. sé. Pero esa... Donde estaba el supermercado de Juancito Martínez. Exactamente. Sí, claro. Lo correcto. El supermercado Martínez. Que ¿Y ese quién es de ellos? había también como una pensión. Arriba. En el lado de la Altagracia. En el lado, correcto. Sí, todavía queda una casa ahí, creo que hay gente viviendo ahí. Bueno, sí. Esa edificación tiene que ser de los años 30 por ahí. Por el estilo. Sí. Tiene que ser los años 30. Sí. Eso es así. Es viejo, sí. Pues sí, tú me hablabas de Abonap. Sí. Y Abonap inicia en el 70. Falcon Bridge inicia en el 70. Fíjate que casi comienzan juntos. Abonap es que financia ese proyecto que se hizo, el reparto Yuna. Fíjate cuando las urbanizaciones se planifican. Las calles del reparto Yuna. Las calles del reparto Yuna son amplias también. Porque cuando las cosas se diseñan, tú la planificas. Entonces los ingenieros y arquitectos de esa época con menos tecnología eran mejores que los de ahora. No, mentira. Explícame. No era que eran mejores. Sin quitarte mérito a ti. No, lo que pasa, ahora mismo hay muchos profesionales en todas las ramas, en todas, muy buenos. Okay. Y con mucha más capacidad que ingenieros de antes. Claro, porque tienen más información y tienen más tecnología para hacer las cosas. Entonces, ¿cómo había más visión? No era que había más visión. Que hacían las cosas tan bien hechas. No, lo que pasa era que depende quién mande a hacer. Falcon Bridge, una empresa extranjera, seguía por las normas. Y si van a mandarse una urbanización, es como debe de ir. Si hicieron su barrio Falcon Bridge, lo hicieron como debía de ser. Y por eso ellos pagan. Ahora tú ves que hay un desarrollo grande hacia el noroeste de la ciudad de Bonao, después del barrio de los gringos, que yo digo que es la mejor zona para desarrollar proyectos habitacionales para una clase de media alta. ¿Por qué? Porque los terrenos son privados y por ende tienen un precio. Cuando son del Estado, fíjate que lo que se arman son arrabalizaciones. Porque primero cuando son del Estado la invaden y comienzan a hacer cuartucho y cosas de eso. Entonces lo que hacen en callejones, porque como no piensan en carros ni en vehículos, entonces te la hacen estrecha. Sí. Pero ¿qué se está dando hacia esa zona? Que se están abriendo muchas urbanizaciones, pero en vez de buscarse un profesional para que le haga las cosas como tiene que ser, cumpliendo con las normativas, porque las normas siempre han existido. Las normas siempre han existido y el regulador siempre ha existido, que es el ayuntamiento. Ahora, que el ayuntamiento no esté
ejerciendo su función como regulador, que diga, no, una calle mínimo tiene que tenerme tanto de ancho, y tienen que tenerme de las regulaciones que hay del lindero tanto, porque eso lo regula el ayuntamiento. El uso de suelo lo regula el ayuntamiento. Sí, sí. No era que antes eran mejores, no. Urbano. Ahora son buenos. Ahora, pero no tienen criterio. Los dueños no tienen mucho criterio. Ahora, nosotros los profesionales quizá no se han dado a respetar. No tengamos la valentía para decirle al dueño, no hay que hacer las cosas como hay que hacerlas. ¿Por qué? Pero ¿y por qué tú construyes bien? Es que aquí construye mucha gente bien. Pero está bien, aquí mucha gente pero construye tú diseñas bien y construye bien. Por ejemplo, Gabriel de la Rosa, que no es también, aquí no es porque es cliente de nosotros, pero Gabriel construye con calidad, claro, y con criterio. Pero ¿qué pasa? El mismo amigo mío que llamó, Francisco, es que aquí hay muchos profesionales. Oye, ahora hay profesionales buenos en todas las áreas, muy capacitados, en todas las áreas, ingenieros, arquitectos, médicos, odontólogos, enfermeros, en todas las áreas. ¿Qué hay malo? Como siempre. Sí, como en todas las áreas también. Como en todo, siempre. Yo defiendo a los profesionales, a todos, no solamente a los de mi clase, no a todos. Que otros no lo defiendan, que hay profesionales que quieren hacer el trabajo del otro y quererse ganar los centavitos. Ahí es donde comienzan los problemas. Y yo a quien más le enrotro en la cara es a los profesionales que quieren hacer algo. En el caso de ingeniero o arquitecto, ellos pueden ser de otra profesión y no buscan un profesional para que le haga su casa. Entonces la pregunta mía, ven acá, pero tú estudiaste. Entonces tú quieres que cuando yo me enferme y donde ti, no porque tú cuando vas a tu casa buscas un maestro. Y por eso es que se hacen cosas malas. Y por eso es que se hacen cosas que después, cuando lo van a legalizar o lo tienen que legalizar por alguna razón, se le convierte en un pandemonio. Porque quieren economizarse en los planos y empacarle a un profesional para que las cosas queden bien hechas. Y después resulta que le sale más caro y mal hecho. Sí, eso es así. Y no hemos salido del tema para tocar un tema que tiene que ver con otra cosa. No tenemos, pero óyeme una cosa. Óyeme una cosa. Pero no, espérate. El desarrollo. Escúchame tú a mí ahora. Escúchame tú a mí. No hay tiempo, porque queremos hablar de Bonao de ahora. Entonces yo quiero que tú te comprometas. Si no el jueves, el próximo jueves. Yo te aviso. Si es el próximo, tú me avisas. Porque es bueno hablar de Bonao. Pues yo cuando te dije, lo que quise hacer fue el Bonao de 25 años para acá. Lo que pasa es que de 25 años hacia acá ha sido lo mismo. Pero está bien. Pero lo que queremos es que un profesional de la arquitectura como tú, con conocimiento, nos hables un poquito sobre la situación de Bonao, porque no hay planificación. Quisimos traerte porque hay por lo menos yo como ciudadano, ya dicen uno está más pago que otra cosa, pero hay una generación que va subiendo y es un desorden demasiado grande. Esa parte yo quiero que la enfoquemos, pero vamos a tener una comunicación yo por eso te hablaba. Tú puedes volver para que hablemos de por eso me quise ir. Creo que la reseña histórica de que tú has hecho, yo sé que la gente está encantada. Óyeme, y nosotros también. ¿Tú sabes por qué yo me quise ir detrás? Para poder comparar esa época de esos 30 años que fueron funestos en muchos casos para nosotros como dominicanos, pero también tuvieron sus luces. Y si Bonao tuvo un señal de surgir como una ciudad organizada, fue en ese tiempo. Fue en ese tiempo, para compararla, para que vieran cómo, cuando yo hablo de la calle nueva, no fue la primera calle. La primera calle aquí fue la Padre Villini. Y después siguió, la San Antonio, Padre Villini, 16 de agosto. Después vino la Duarte, cuando la conectan al sur con el norte. Esas son esas tres calles. Yo cuando hablé de la calle nueva, la Libertad, la Altagracia y la Doctor Columna. No, y la J Peinado, era porque ese anillo que forman esas cuatro calles era como la circunvalación que se usaba a mediados y a principios del siglo pasado en Europa, de tú como cerrar el círculo porque fue una teoría del humanista europeo, de que las ciudades tienen que tener como una avenida de circunvalación con algunas importantes que penetraran, que conectaran, para poder entonces tener acceso al desarrollo a una ciudad con signos de modernidad. Petán quiso hacer eso aquí, pero después de la caída de los Trujillo, todo eso se fue a la porra.
¿Qué quedó inconcluso? Sin conté ni sin nada la calle Nueva, que en los años 60 y 70 se convirtió la zona de tolerancia, donde estaban todos los cabarets. Y cuando esa zona se fue adesentando, se fueron a la España. Y cuando la España se fue adesentando, entonces se fueron a la autopista que ahora es vieja, y que todavía queda un cabaret ahí, sí, que es el Rebalón de esa época. Y así se fue limpiando un poco, y el barrio Prosperidad fue el primer barrio marginado que tuvo la ciudad de Bonao. El barrio más viejo de Bonao. Y después le siguió, ¿tú sabes cuál? La embajada. ¿Cuál embajada? La embajada ahora quedaba de aquel lado de la Jagüita. Pero eso en el mismo Prosperidad. En el mismo Prosperidad. Pero que esa es la parte más deprimida de ese barrio, que es el barrio pobre. La embajada. La embajada. Y mucha gente debe de conocerlo. ¿Y el segundo barrio, después del Prosperidad? Después del Prosperidad comenzó a desarrollar, después del ciclón David, comenzó a desarrollarse la parte de los transformadores, que fue donde primero se construyeron 10 casitas de madera de pino para alojar a la gente del río, que cerca de la orilla del río, de aquel lado del río, que quedaron sin vivienda, y lo alojaron ahí. Y ahí entonces comenzó, pues era tierra del Estado, ahí comenzó a desarrollarse lo que es la zona sur. Bueno, gracias, Gini. Y luego después de eso, entonces se quedan muchos temas. La zona de, ¿cómo se llama aquí? De los pinitos de País al Río, de los platanitos. El barrio Puerto Rico. No. ¿Cómo se llama? Donde hicieron el barrio ese, Villa Liberación. ¿Cómo es que se llamaba eso antes? Brisa del Yuna, sí. Esa zona. Pero hay una irresponsabilidad también, que después lo es que siempre ha habido. Es que ahí siempre, vamos a tocar. Oye, las autoridades de ese que momento. No, es que por fueron eso. irresponsables. No, pero que no de ese momento. Y después, eso debiera ser un cordón ecológico ahí. Pero bonito. Está bien. Una irresponsabilidad. Metieron gente ahí a lo loco. Pero oye, es que nunca ha habido quien le ponga el frente a poner las cosas donde van. Por eso es que los pueblos, no Bonao, los pueblos de este país crecen así desordenadamente. Eso, sí. Donde una gente pone una planta de gas donde le conviene, donde una gente construye. Y nadie lo controla. Porque no hay una planificación. Las ciudades se planifican. Oye, tú tienes un compromiso. Ya se acabó. Tú tienes un Adiós, pero ya tenemos 50 minutos. Tú vas a tener que pagar toda la publicidad que no la pasamos en el día de hoy. Pero el tema es interesante. Jim, te compromete para una próxima. Para que hablemos entonces ya de Bonao actual. Lo de Bonao. Ya sabemos cómo la parte clara de Bonao, en qué época se hizo. Es correcto. Dice nuestro amigo en Los Sauces, hay un victoriano. Sí. Ore, y está contento. Dice que la verdad que es un banquete están dando los oyentes. Sí. No porque sea tu amigo, pero es el mejor arquitecto. Yo le hablo así a Jim porque entre Jim y mi persona fue una relación de muchos años. Imagínate, Jim vivió con Israel. Sí. No, hay una relación. Jim vivió en la Mella. Jim, tú viviste en la Mella. Claro. Mella con Espaillá. Casi Espaillá. Claro, exactamente. Ahí donde está ahora, donde está Viva, ahí había un banco. Donde está Viva, no, Altiz. Donde está Altiz. Es Altiz. Sí, Independencia. En ese edificio ahí. El banco. Ahí había un banco. Independencia, esquina 16 de agosto. Un banco. El Banco Universal. No. Primero era Banco de Crédito y Ahorro. Sí, después Banco Condal. Después Banco Santander. Santander. Después Banco Español. Y después Universal, que fue cuando cerró con broche de oro. Tu padre fue gerente. Fue gerente hasta que era Banco Español. Y ustedes vivían arriba. Sí. Desde Crédito y Ahorro hasta Banco Español. Cuando fue Banco Español, una relación de años. Cuando fue Banco Español, ahí mi papá lo pensionaron. Hay gente que está preguntando, ¿dónde es que ellos dicen eso? Altiz, frente al Banco Popular, frente al parque. Sí, ahí había un banco. Pero yo nací. Tu papá era gerente, yo nací. Y ustedes vivían arriba. Óyeme, yo nací. Saludos a tu hermana que siempre escuché el programa. Sí. A Carmen, a Fátima, a Carmen Hernández, mi hermanita. Y Pedro Hernández, si no está escuchando el programa, otra cosa. Está multado. Óyeme, Félix. Óyeme, Félix, yo nací donde está el supermercado Daniel Ureña. Ahí mi papá hizo una casita de Tabla de Palma. Ajá. De ahí cuando tenía un año nos fuimos a vivir a Baní, que ahí fue cuando él ya asumió como gerente en Baní. Y duramos 5 años en Baní. Cuando regresamos... Los gerentes vivían rodando. Igual que los policías. Cuando regresamos, porque mi mamá le hizo presión, al viejo le dijo, no, que te trasladen para Bonao. No, ella vino adelante con nosotros. Y nosotros vinimos donde está el parqueo cerrado de el supermercado Céspedes. Sí. Ahí había una casa que tenía un colmado adelante y nosotros íbamos atrás. Ahí duramos 3 años y luego de ahí nos mudamos frente al
Parque Duarte. Un día de la Mercedes del año 66. Excelente, así que dice Jorge Rodríguez, el rol debe jugar el organismo regulador, bueno, que en este caso es el ayuntamiento, planeamiento urbano, es que planifica la ciudad. Sí, Robert nos saluda, Alberto Medina, Bertico también, muchas personas que nos han estado escribiendo y interesados por todo estos conocimientos. Jim, te queda pendiente. Quedan muchos temas pendientes. Sí, el parque es un tema interesante. ¿Cuál? El Parque Duarte. No, y la iglesia. Y la iglesia también. Porque el Parque Duarte. Sobre algo reciente de la iglesia, el Parque Duarte, por esas etapas que tuvo, se dieron situaciones históricas de que Trujillo mandó a desbaratarlo porque. Sí, hay muchas cosas interesantes. Yo investigué mucho cuando me tocó remodelarlo. Y tengo un compañero arquitecto que me decía, vamos a escribir un libro de eso. Sería bueno, sería bueno porque señores, será hasta la próxima. Gracias, señores. A Damián que le prestado al arquitecto Jim Hernández. Gracias al arquitecto José Hernández, Jim Hernández ha estado con nosotros, así es que para una próxima vamos a hablar sobre el bonao del 74. Del 70 hacia acá. Qué interesante. 70 hacia acá, ya lo saben, para que no se pierdan el programa. Sí, ya lo saben. Gracias, Jim Hernández. Señores, recuerden que la doctora Estervina Santiago Jaques, médico gastroenteróloga en el Policlínico Bonao, el consultorio 303 en el tercer nivel, en horario de lunes a viernes de 9 a 12. Trabaja con los seguros Salud Primero Humano, Senasa, Futuro, Renacer, Banreserva, GMA, Monumental, UAS, Pali y Metasalud. Saludo también para mi amiga Miguelina. Me dice, estoy dándole seguimiento vía las redes. Miguelina, ¿tú eres a Miguelina? Miguelina Marte. Claro, sí. Claro. Después es pichicho. Ya. Okay. Di que no, para que te mate. Señores, Farma cariñosamente Chiqui. Sí, Chiqui, cariñosamente. Farma Activa Bonao, aliadas a tu salud, servicio a domicilio. En el 809-525-6066. Recuerda que estamos ahí, frente a Medio Ambiente y cerca del nuevo Hospital Público Pedro Emilio de Marchena. La constructora inmobiliaria de la Rosolín, Condominio Priscila 2 y Residencial Villa de los Coralillos, 2 soluciones habitacionales para ti. Información en el 809-296-0339. La Padre Fantino, esquina San Lorenzo de los Santos, en este municipio de Bonao. Constructora e inmobiliaria de la Rosa Holguín. Bien, señores, entonces reiterar que hoy estamos conmemorando el 205 aniversario de Ramón Matías Mella, que ahora yo no sé si por la tecnología dicen Matías Ramón Mella, y que hoy no es Día de la Bandera. El Día de la Bandera es el 27 de febrero porque es el Día de la Independencia, pero sí es día del nacimiento, el 205 aniversario de Ramón Matías Mella, y usted debe poner en el frente de su casa la bandera. Yo tengo la mía en mi casa desde que inició el mes de la patria. La voy a quitar el día 9 de marzo con el nacimiento de Francisco de Rosario Sánchez. Con el natalicio, la celebración. Con el natalicio, la celebración, porque recuérdense que antes iniciaba el 26 de enero y terminaba el 27 de febrero y dejaban al pobre Sánchez afuera, porque el 26 es Duarte, el 25 que es hoy Mella, y el 9 de marzo Francisco de Rosario Sánchez. Entonces ahora la extendieron hasta el día 9. Sí, entonces ahí las cosas van más o menos. Quiere decir algo que a los oyentes que manténganse en la línea, que seguimos con Ramos de Oliva. Pero con otro tema diferente. ¿Qué tema va a tratar hoy? Vamos a tratar ahora el tema que está muy de moda, el rover ese, Perseverancia, que está en Marte. Es para Marte. Vamos a mandar mucha gente para allá. Mucha gente debemos mandar para allá, muchos indecentes. No, si supiera que hay... Pero de qué oro, que oro que están buscando. Ellos andan buscando de todo ahí. Señores, sí. Ya nos despidieron. Ya estaba ahí, Sandy. Gracias por todo. Señores, Sandy Payano en los controles, en la coordinación, en los comentarios, en la producción general de La Mañana Latina. Félix Guerra. E Israel Veloz. Bendiciones. En breve no se pierdan Ramo de Olivo. Y hasta aquí, por Latina 88.7 termina La Mañana Latina, el primer matutino de la región. Noticias, comentarios, análisis, reportajes, entrevistas y más. La Mañana Latina.